Buenos días. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre la unidad del metabolismo de lípidos. El metabolismo de lípidos se refiere al proceso que involucra la síntesis y degradación en los organismos vivos de los lípidos insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Los ácidos grasos son los componentes básicos de la grasa del cuerpo y de los alimentos que consumimos. Durante la digestión, el cuerpo descompone las grasas en ácidos grasos que luego pueden ser absorbidos por el torrente sanguíneo. Las moléculas de ácidos grasos suelen agruparse a tres, formando una nueva molécula denominada triglicérido. Los triglicéridos también se forman en nuestro cuerpo a partir de los carbohidratos que ingerimos. Los ácidos grasos tienen numerosas funciones importantes en el cuerpo, incluido el almacenamiento de energía. Si el cuerpo no dispone de glucosa o algún tipo de azúcar cuando necesita energía, recurre a los ácidos grasos como combustible para las células. La oxidación de los ácidos grasos es un mecanismo clave para la obtención de energía metabólica o ATP por parte de los organismos aeróbicos. Dado que los ácidos grasos son moléculas muy reducidas, su oxidación libera mucha energía. Por ejemplo, en los animales, su almacenamiento en forma de triacilgliceroles es más eficiente y cuantitativamente más importante que el almacenamiento de glúcidos en forma de glucógeno. Los ácidos grasos tienen 4 destinos fisiológicos. Forman parte de la estructura de los fosfolípidos y glucolípidos, ya que son componentes importantes de la membrana biológica. Muchas proteínas son modificadas por la unión covalente de ácidos grasos para ser dirigidas hacia posiciones de membrana. Son moléculas que pueden ser oxidadas para obtener energía, ya que son almacenadas en forma de triglicéridos o grasas neutras que forman los triacilgliceroles, esteres de ácidos grasos con glicerol. Los ácidos grasos son movilizados desde los triacilglicéridos y oxidados para cubrir las necesidades de la célula o del organismo. Y por último, los derivados de los ácidos grasos actúan como hormonas y mensajeros intracelulares. Los ácidos grasos. La degradación y la síntesis de los ácidos grasos son procesos relativamente simples y son en esencia procesos inversos. El proceso de degradación convierte una molécula alifática de cadena larga, como es un ácido graso, a un conjunto de unidades de acetilo activadas o moléculas de acetilcoenzima A que pueden ser procesadas por el ciclo del ácido cítrico. Se parte de una molécula de ácido graso activada que se oxida, que se hidrata, se oxida y se divide obteniéndose acetilcoenzima A y un ácido graso activado de nuevo, pero con 2 carbonos menos. Ahora hablaremos de la síntesis. La síntesis es en esencia el proceso inverso al anterior. El proceso empieza con los monómeros, unidades de acilo y de malonilo activadas que condensan para formar un fragmento de 4 carbonos. El carbonilo que es formado debe deshidratarse, reducirse en un compuesto, o se podría decir un proceso opuesto al de la degradación para dar lugar a una molécula de acilo activada alargada en 2 carbonos más. Los ácidos grasos y glicerol se obtienen como combustible metabólico de los triacilglicéridos, ya sea ingeridos en la dieta o almacenados en las células del tejido adiposo, o también llamados adipocitos, donde los ácidos grasos en forma libre solo están en cantidades traza en la célula. Los triacilglicéridos son depósitos muy concentrados de energía porque se encuentran en forma reducida y anhidra. Su oxidación completa tiene un rendimiento energético mayor. Como aquí podemos observar que los ácidos grasos equivalen a 9 kilocalorías sobre gramos, los carbohidratos y proteínas a 4 kilocalorías sobre gramos, ya donde los ácidos grasos están mucho más reducidos, donde el carácter apolar es donde se almacenan en forma casi anhidra. Los carbohidratos de aminoácidos son polares e hidratados en mayor grado, en el que 1 gramo de glucógeno seco retiene aproximadamente 2 gramos de agua.
Un gramo de grasa prácticamente anhidra acumula más de 6 veces la energía de un gramo de glucógeno hidratado. Las reservas de glucógeno y glucosa proporcionan la energía suficiente para mantener las funciones biológicas durante unas 24 horas, mientras que los triglicéridos permiten la supervivencia durante unas semanas. Aparte de los triglicéridos de reserva en las células adiposas, ingerimos lípidos en la dieta, que en su gran mayoría son también triglicéridos. Como tales, no pueden ser absorbidos por el epitelio intestinal y deben ser degradados previamente a ácidos grasos. Para ello, han de ser solubilizados en forma de micelas formadas con sales biliares, moléculas anfipáticas sintetizadas a partir de colesterol y secretadas por la vesícula biliar. El tracocolato y el glicocolato, derivados de colesterol, son las sales biliares más abundantes. La incorporación de los lípidos a las micelas orienta los enlaces ester de los lípidos hacia la superficie de la micela, logrando que sean accesibles a la digestión por parte de lipasas pancreáticas, que son las que se encuentran en forma soluble. Una producción defectuosa de sales biliares implica la expulsión de las grasas en forma de heces o también llamado esteatorrea. Las lipasas pancreáticas digieren los triglicéridos a ácidos grasos libres y monoacilglicerol. Estos productos de la digestión se transportan en las micelas al epitelio intestinal, donde son absorbidas y a través de la membrana plasmática. En las células de la mucosa intestinal, los triglicéridos son resintetizados de nuevo a partir de los ácidos grasos y monoacilglicerol absorbidos y son posteriormente empaquetados en partículas de lipoproteína transportadas o apoproteínas denominadas kilomicrones. Son partículas estables con un diámetro aproximadamente de 180 a 500 nanómetros. Contienen como principal componente proteico apoproteína B48 y sirven también para transportar vitaminas liposolubles y colesterol. Los kilomicrones son liberados al sistema linfático y después pasan a la sangre. Se unen posteriormente a lipoproteína lipasas ligadas a membrana, principalmente en tejidos adiposos y muscular, donde una vez más son degradados los triglicéridos a ácidos grasos y monoacilglicerol, para formar de nuevo triglicéridos en tejido adiposo o ser oxidados para proporcionar energía en el músculo. Para que los tejidos periféricos puedan acceder a la energía almacenada en los lípidos del tejido adiposo, estos lípidos deben movilizarse. Este proceso se realiza en 3 etapas, en donde los triglicéridos se degradan a ácidos grasos y glicerol que se liberan desde el tejido adiposo y se transportan a los tejidos que requieren energía. En estos tejidos, los ácidos grasos deben activarse y transportarse al interior de la mitocondria para su degradación. Y por último, en su degradación, los ácidos grasos se descomponen de manera secuencial en acetilcoenzima A, que posteriormente se procesa en el ciclo del ácido cítrico. Activación y transporte de mitocondria. Los ácidos grasos son activados en el citosol mediante su conversión a tioesteres de coenzima A catalizada por acilcoenzima A sintetasa, en una reacción que consume ATP. Esta enzima se encuentra en la membrana externa mitocondrial, esta activación tiene lugar en 2 etapas. El ácido graso reacciona con ATP para formar un aciladenilato anhídrido mixto, donde el grupo carboxilo del ácido graso está enlazado al grupo fosforilo del AMP, que es el adenosín monofosfato cíclico, que es un derivado del ATP y pirofosfato. Esta molécula permanece fuertemente unida a la enzima. El grupo sulfidril o del coenzima A ataca entonces al aciladenilato para formar acilcoenzima A y AMP. Acilcoenzima A sintetasa. Ambas reacciones son reversibles, donde se rompe un enlace de alta energía entre el pirofosfato inorgánico y el adenosín monofosfato cíclico y se forma otro enlace equivalente energéticamente, donde el enlace tioester del acilcoenzima A, pero la reacción global es impulsada hacia la formación de acilcoenzima A por la hidrólisis de pirofosfato mediante una pirofosfatasa.
Una vez activado, el ácido graso debe ser transportado al interior de la mitocondria para ser oxidado. Los ácidos grasos de cadena corta son transportados directamente a la matriz mitocondrial, y los ácidos grasos de cadena larga necesitan un mecanismo de transporte especial para pasar a través de la membrana interna mitocondrial o conjugación a carnitina. El transporte mediante carnitina consiste en el grupo acilo que se transfiere desde el átomo de azufre de coenzima A al grupo de oxilo de la carnitina para formar acilcarnitina. En una reacción catalizada por carnitina aciltransferasa 1 o carnitina palmitiltransferasa 1 o enzima unida a la membrana externa mitocondrial. Acilcarnitina actúa entonces como una lanzadera a través de la membrana interna mitocondrial por acción de una translocasa. Una vez en el lado de la matriz mitocondrial, el grupo acilo es transferido de nuevo a una molécula de coenzima A en una reacción catalizada por la carnitina aciltransferasa 2 o carnitina palmitiltransferasa 2, inversa a la que tiene lugar en el lado citosólico. Translocasa devuelve de nuevo la carnitina a la cara citosólica intercambiándose por otra acilcarnitina que entra. Una vez en la matriz mitocondrial, las moléculas de acilcoenzima A son degradadas mediante una secuencia repetitiva de 4 reacciones. La oxidación por flavina adenina dinucleótido, la hidratación, oxidación por el dinucleótido de nicotinamina y adenina y teólisis por coenzima A. Como resultado de estas reacciones, la cadena del ácido graso se recorta en 2 carbonos y se genera flavina adenina dinucleótido, el dinucleótido de nicotinamina y adenina oxidado, hidrógeno y acetilcoenzima A. Esta serie de reacciones se conocen como beta-oxidación porque la oxidación tiene lugar en el carbono beta. La oxidación de acilcoenzima A es catalizada por acilcoenzima A deshidrogenasa, tiene como resultado la producción de un enoilcoenzima A con un doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Al igual que la deshidrogenación del succinato en el ciclo del ácido cítrico, el aceptor de electrones es la flavina adenina dinucleótido que se encuentra unido a la acilcoenzima A deshidrogenasa como grupo prostético. La hidratación del enoilcoenzima A es catalizada por enoilcoenzima A hidratasa que hidrata el doble enlace entre los carbonos 2 y 3 del enoilcoenzima A produciendo 3-hidroxiacilcoenzima A. Es una reacción estereoespecífica. Cuando se hidrata el doble enlace trans 2 solamente se produce el isómero del 3-hidroxiacilcoenzima A. La oxidación del 3-hidroxiacilcoenzima A es catalizada por la L3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa que convierte el grupo de oxilo del carbono 3 en un grupo ceto, generando el dinucleótido de nicotinamida y adenina oxidado y 3-cetoacilcoenzima A, que también es específica para el isómero L del sustrato hidroxiacilo. La decisión tiolítica del 3-cetoacilcoenzima A es catalizada por beta-cetotiolasa que produce acilcoenzima A y un acilcoenzima A cortado en 2 carbonos. Este acilcoenzima A acortado puede de nuevo entrar en un ciclo de beta-oxidación. Existen 3 acilcoenzima A deshidrogenasas que actúan sobre cadenas largas de 12 a 18 carbonos, intermedias de 4 a 14 carbonos y cortas de 4 a 6 carbonos. Enoilcoenzima A hidratasa, hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa y beta-cetotiolasa tienen especificidad muy amplia con respecto a la longitud del grupo acilo. Ácidos grasos saturados e insaturados. En el proceso en el que los ácidos grasos sufren remoción, el cual ocurre tras un ayuno prolongado, puede ser de 2 tipos, de ácidos grasos saturados o ya sean insaturados. La oxidación de estos ácidos grasos presenta algunas dificultades, pero deben existir reacciones para su aprovechamiento dado que son ingeridos en la dieta. La mayoría de las reacciones son las mismas que para los ácidos grasos saturados y son necesarios solamente un par de enzimas adicionales, ya sea una isomerasa y una reductasa para degradar una amplia gama de ácidos grasos insaturados.
La isomerasa es necesaria para manipular los dobles enlaces situados en posiciones impares. En el proceso de degradación de estos ácidos grasos insaturados se forma un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 que impedirían la oxidación, ya que no se puede formar el doble enlace entre los carbonos 2 y 3. Cis-3-enoicoenzima isomerasa isomeriza este enlace doble entre los carbonos 3 y 4 al enlace entre los carbonos 2 y 3, produciendo trans-2-enoicoenzima que puede seguir siendo oxidado de manera normal. Isomerasa y reductasa son necesarias para manipular los dobles enlaces situados en posiciones pares. De igual manera, para otros ácidos grasos como el linoneilcoenzima A, se puede presentar un intermediario con un doble enlace entre los carbonos 4 y 5, cuya oxidación en el primer paso de la beta-oxidación da lugar un intermediario 2 y 4 dienoil, que no es un buen sustrato para la linoneilcoenzima A hidratasa. El problema se soluciona mediante una 2,4 dienoilcoenzima A reductasa que utiliza nicotinamida adenina dinucleótido fosfato para reducir este dienoil intermediario y formar trans-3-enoilcoenzima A, que sustituye la pareja de dobles enlaces en un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 que pueden ser isomerizados por la isomerasa anterior produciendo trans-2-enoilcoenzima A y continuar con la beta-oxidación. Bueno, yo les voy a explicar el tema 5.1.5 que lleva por nombre oxidación de ácidos grasos impares. Cabe resaltar que aunque la mayoría de los ácidos grasos de los lípidos naturales contienen cadenas de carbono de número par, una pequeña proporción tiene cadenas de carbono con número impar. El último grupo plantea un problema metabólico especial que se resuelve de una forma muy novedosa. El sustrato del último ciclo de la beta-oxidación de una acilcoenzima de cadena impar es el homólogo de 5 carbonos de la acetoacetilcoenzima. La fragmentación tiolítica de este sustrato produce un mol de acetilcoenzima y otro de propionilcoenzima. A diferencia de la acetilcoenzima A, que se cataboliza mediante el ciclo del ácido cítrico, la propionilcoenzima A debe metabolizarse aún más antes de que sus átomos entren en el ciclo del ácido cítrico para su completa oxidación a dióxido de carbono. Este metabolismo posterior completa en primer lugar la carboxilación de la propionil-CoA dependiente de ATP, catalizada por la enzima propionil-CoA carboxilasa, que contiene biotina. El producto, la D-metilmalonil-CoA, sufre entonces una epimerización a su esteroisómero 1 por acción de la metilmalonil-CoA epimerasa. Este derivado de acil-CoA de cadena ramificada se convierte en el correspondiente compuesto de cadena lineal, que resulta ser la succinil-CoA, mediante una reacción poco común. La enzima L-metilmalonil-CoA mutasa requiere un cofactor denominado adenosicobalamina, derivado de la vitamina B12. La imposibilidad de catabolizar adecuadamente la propionilcoenzima A tiene varias consecuencias graves en el ser humano. Si hay una actividad deficiente de la L-metilmalonil-CoA mutasa o de la síntesis de la coenzima adenosicobalamina, se acumula L-metilmalonil-CoA que sale de las células en forma de ácido metilmalónico. Este proceso causa una acidosis grave. ¿Qué es una acidosis grave? Viene siendo la reducción del pH en la sangre. Entonces, este proceso, como se dijo, causa una acidosis grave y que también daña al sistema nervioso central. Este raro trastorno, denominado academia metilmalónica, suele ser mortal en una fase temprana de la vida. Sin embargo, la enfermedad puede tratarse a veces con la administración de dosis altas de vitamina B12. En estos casos, la mutación reduce la afinidad de la mutasa por su coenzima B12
y puede reducirse la función de la enzima si es posible aumentar la concentración de la coenzima considerablemente. Los ácidos grasos de cadena impar de carbono son menos habituales, pero también forman parte de nuestra dieta. Su beta-oxidación es similar a la de los ácidos grasos de cadena par, con una pequeña diferencia de que la última reacción de etiólisis genera una molécula de 3 carbonos en forma de propionil-CoA, aparte de la de 2 carbonos de acetil-coenzima A. En esta imagen se puede representar la reacción de oxidación de los ácidos grasos impares, que el propionil-CoA se carboxila mediante la propionil-coenzima carboxilasa con biotina como cofactor para así dar un compuesto de 4 carbonos que lleva por nombre metilmalonil-CoA o también dimetilmalonil-CoA, que a su vez se transforma en su forma R mediante la metilmalonil-CoA racemasa. Ahora, el R-metilmalonil-coenzima A es sustrato de la metilmalonil-CoA mutasa, la cual es dependiente de la vitamina B12, que mediante un reordenamiento intramolecular produce succinil-CoA, que se puede incorporar al ciclo de Krebs. Es interesante destacar que el propionil-CoA es también el producto final del metabolismo de algunos aminoácidos, como por ejemplo la isoleucina, la valina y la metionina, además de la degradación de la cadena lateral del colesterol. Ahora abordaremos el tema 5.1.6, que lleva por nombre regulación de la oxidación de ácidos grasos. En la mayoría de las células, la oxidación de los ácidos grasos se controla por la disponibilidad de los sustratos para la oxidación, es decir, de los propios ácidos grasos. En los animales, esta disponibilidad se controla a su vez mediante el control hormonal de la movilización de las grasas en los adipocitos, dado que la función del tejido adiposo consiste en almacenar la grasa para que sea utilizada en otras células. Esto tiene sentido desde un punto de vista metabólico, que la degradación o la liberación de esta grasa almacenada se regule por hormonas, que son mensajeros extracelulares. Recuérdese que la actividad de la triacilglicerol lipasa se regula mediante cascadas reguladoras iniciadas por intervenciones hormonales, en las que interviene el AMP. Se preguntarán qué es el AMP. El AMP es el adenosín-monofosfato cíclico. Es un nucleótido que funciona como segundo mensajero en varios procesos biológicos y es un derivado del ATP. Se produce mediante la acción de la enzima adenilato ciclasa a partir del ATP. Ahora, la acción del glucagón o de la adrenalina causa la degradación y liberación de las grasas, que da lugar en última instancia a una acumulación de ácidas grasas en otras células. Asimismo, la malonil-CoA proporciona otro mecanismo regulador importante, al inhibir el movimiento de la acil-CoA a la mitocondria por la lanzadera de la acil-carnitina. Para entender la exquisitez de cómo la síntesis y degradación de las grasas se regula, uno debe considerar los requerimientos energéticos del organismo como un todo. Es importante declarar que el metabolismo de la grasa se regula por dos mecanismos distintos. Uno es la regulación a corto plazo, que puede ser por eventos como la disponibilidad de sustrato, efectos alostéricos y o modificaciones de la enzima, y el otro mecanismo es la regulación a largo plazo, que ésta se logra por alteraciones en la proporción de síntesis de la enzima y la duración en la célula. Un ejemplo claro de la regulación a corto plazo es la enzima ACC, la cual es la enzima limitante en la síntesis de ácidos grasos. Esta enzima es activada por el citrato e inhibida por la palmitoil-CoA y por otros ácidos grasos de cadena larga. La actividad de la ACC también se afecta por la fosforilación. Por ejemplo, el incremento de la actividad de la pKa estimulada por el glucagón resulta en la fosforilación
de ciertos residuos de serina en la ACC, lo que lleva a una disminución en la actividad de la enzima. Es importante recalcar que el metabolismo de los lípidos también puede ser regulado por la inhibición mediada por la malonil-CoA de la carnitina aciltransferasa 1. Tal regulación sirve para prevenir que los ácidos grasos sintetizados de novo entren a la mitocondria para ser oxidados. Ahora hablaremos del tema de beta-oxidación de ácidos grasos en peroxisomas. La beta-oxidación es una secuencia de 4 reacciones en que se separan fragmentos de 2 carbonos desde el extremo carboxilo de la molécula. Estas 4 reacciones se repiten hasta la degradación completa de la cadena. El nombre de beta-oxidación deriva del hecho de que se rompe el enlace entre los carbones alfa y beta, que vienen siendo el segundo y el tercero de la cadena, contando desde el extremo carboxílico. Entonces, si se oxida el carbono beta del C3, que viene siendo el C3, se forma el acetil-CoA. La beta-oxidación se produce mayoritariamente en la matriz mitocondrial, aunque también se puede llegar a producir dentro de los peroxisomas. Los peroxisomas son unos organismos que están presentes en la mayoría de las células eucariotas. Son muy similares a los gliosisomas de las células vegetales, excepto que los peroxisomas carecen de las enzimas de la ruta del glioxilato. En los peroxisomas se produce una versión modificada de la ruta de la beta-oxidación. Tanto los peroxisomas como los gliosisomas llevan a cabo la ruta de la phi-oxidación, en la que la acil-CoA deshidrogenasa ligada al FAT transfiere los electrones no a la cadena de transporte electrónico respiratoria, sino directamente al oxígeno. Este último se reduce a peróxido de hidrógeno, que a su vez sufre la acción de la catalasa, dado que los electrones no se transfieren a la cadena respiratoria. La ruta peroxisómica no está acoplada con la producción de energía, aunque de alguna u otra forma genera calor. En los peroxisomas de los animales, la ruta llega tan solo a las acil-CoA de 4 y 6 carbonos. Sin embargo, los grupos acilos pueden transferirse a la carnitina para su transporte a las mitocondrias, en donde puede completarse la oxidación. En cambio, los gliosisomas de las plantas catalizan la oxidación hasta la acetil-CoA, que se utiliza para la síntesis de hidratos de carbono a través de la ruta del glioxilato. La función de la ruta peroxisómica no está clara aún, pero es probable que comporte las fases iniciales de la oxidación de los ácidos grasos de cadena muy larga y otros lípidos. Bueno, ahora voy a explicar los cuerpos cetónicos. Hasta ahora nos hemos referido al acetil-CoA como si tuviera tan solo 2 destinos metabólicos importantes. Uno de ellos es la oxidación a dióxido de carbono en el ciclo del ácido cítrico o la biosíntesis de ácidos grasos. En las mitocondrias, fundamentalmente en el hígado, entra en juego otra ruta importante cuando la acetil-CoA se acumula más allá de su capacidad de oxidación o de uso para la síntesis de ácidos grasos. Esta ruta es la cetogénesis y conduce a una clase de compuestos denominados cuerpos cetónicos. Cuando las concentraciones de acetil-CoA son elevadas, 2 moles de acetil-CoA experimentan una inversión de la reacción de la tiolasa para dar acetoacetil-CoA. Esto se produce especialmente cuando las concentraciones de oxalacetato son bajas, de forma que el flujo a través del citrato sintasa está deteriorado. La acetoacetil-CoA puede reaccionar a su vez con un tercer mol de acetil-CoA para dar 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, que comúnmente se le conoce como HMG-CoA. Ahora, catalizado por la HMG-CoA sintasa, cuando se forma el citosol, la HMG-CoA es un intermediario inicial en la biosíntesis del colesterol. Sin embargo,
En las mitocondrias, la HMG-CoA sufre la acción de la HMG-CoA liasa para producir acetoacetato y acetil-CoA. El acetoacetato experimenta una reducción dependiente de NADH para dar lugar a 3-hidroxibutirato, o bien, en cantidades muy pequeñas, la descarboxilación espontánea a acetona. En conjunto, el acetoacetato, la acetona y el 3-hidroxibutirato se denominan cuerpos cetónicos, a pesar de que el último de estos compuestos no contiene un grupo carbonilo. En determinadas circunstancias, la cetogénesis puede considerarse como una ruta de rebosamiento. Como se ha indicado antes, se estimula cuando se acumula acetil-CoA a causa de una utilización deficitaria de los hidratos de carbono. La cetogénesis se produce fundamentalmente en el hígado debido a las elevadas concentraciones de HMG-CoA sintasa en ese tejido. Los cuerpos cetónicos se transportan desde el hígado a otros tejidos en donde el acetoacetato y el J-hidroxibutirato pueden convertirse de nuevo en acetil-CoA para la generación de energía. Ahora, la reconversión implica la transferencia enzimática de una porción CoA desde la succinil-CoA al acetoacetato para dar acetoacetil-CoA y succinato. La cetogénesis se hace extraordinariamente importante en la inanición cuando el cerebro, que normalmente utiliza glucosa como su principal combustible, sufre una adaptación metabólica para utilizar cuerpos cetónicos. En condiciones normales, algunos otros tejidos, en especial el corazón, obtienen la mayor parte de su energía metabolizando los cuerpos cetónicos producidos en el hígado. Ahora hablaremos sobre la biosíntesis de ácidos grasos. La biosíntesis es un conjunto de reacciones químicas que le permiten a los seres vivos elaborar sustancias orgánicas complejas, como las proteínas o las grasas. En los ácidos grasos, la biosíntesis y la degradación se desarrollan a través de rutas totalmente diferentes, siendo un ejemplo más de los sistemas que tienen los seres vivos para realizar funciones contrapuestas, de una manera especializada y perfectamente regulada. La síntesis de ácidos grasos se realiza mediante la condensación de dos unidades de dos átomos de carbono. La porción acetilo de la molécula de acetil coenzima A, teóricamente de manera similar, aunque contraria a la analizada para su degradación. En el proceso biosintético se requiere que esas dos unidades de carbono se encuentren activadas, ya que la unión de dos moléculas de dos átomos de carbono es termodinámicamente difícil. La biosíntesis de ácidos grasos tiene relación con el metabolismo de carbohidratos, ya que una gran parte del consumo calórico de muchas alimentaciones de los animales y seres humanos son hidratos de carbono. Dado que las reservas de carbohidratos no están estrictamente limitadas, existen mecanismos eficaces para la conversión de estos a grasas. Un metabolito central de estos mecanismos es la acetilcoenzima A. Procede tanto de la degradación de las grasas como de la de los hidratos de carbono y es además el principal precursor de las grasas. Los experimentos preliminares sobre la biosíntesis de ácidos grasos comenzaron en el siglo XX, cuando se demostró que la mayor parte de los ácidos grasos de los lípidos contenían cadenas de número par de carbonos. Se consideró que era razonable prever que el proceso de biosíntesis requiriera la adición escalonada de fragmentos activados de dos carbonos, en el mismo sentido en que la oxidación se realizaba con dos carbonos cada vez. De hecho, este proceso se demostró experimentalmente en los años de 1940, en uno de los primeros experimentos metabólicos en que se utilizaron trazadores isotópicos. David Rittenberg y Konrad Bloch administraron a ratones acetato marcado con los isótopos
estables y deuterio, y observaron que ambos isótopos se incorporaban a los ácidos grasos. Una vez descubierta la ruta de la beta-oxidación, se pensó que la síntesis de los ácidos grasos se produciría simplemente mediante una inversión de su ruta de degradación. Sin embargo, cuando los bioquímicos empezaron a fraccionar los sistemas enzimáticos capaces de sintetizar los ácidos grasos, encontraron que sus fracciones purificadas carecían de las actividades de la beta-oxidación. El descubrimiento clave que estableció el mecanismo de síntesis de los ácidos grasos como una ruta enteramente diferente se debió a la observación de Salih-Wakil a finales de los años de 1950, de que la síntesis de los ácidos grasos tenía una necesidad absoluta de bicarbonato. Sin embargo, el carbono del bicarbonato no se incorporaba al producto final. Estas observaciones llevaron al descubrimiento de un compuesto de 3 carbonos, la malonil coenzima A, como primer intermediario en la biosíntesis de los ácidos grasos. En la actualidad sabemos que, aunque la química de la síntesis y la degradación de los ácidos grasos es similar, las rutas difieren en las enzimas que intervienen en ellas, los transportadores del grupo acilo, la estereoquímica de los intermediarios, los transportes electrónicos, la localización intracelular y la regulación. Ahora les hablaré sobre la biosíntesis de palmitato a partir de acetilcoenzima A. La química de la síntesis del palmitato es muy similar a la de la oxidación del palmitato, pero en sentido inverso. El proceso de síntesis comprende la adición escalonada de unidades de 2 carbonos, de tal manera que cada paso tiene lugar mediante una condensación, reducción, deshidratación y una nueva reducción. Las principales diferencias son la necesidad de un intermediario activado, que en este caso sería la malonilcoenzima A, en cada paso de la adición de carbonos. La naturaleza del transportador acilo y el empleo de enzimas requieren de NADPH en las reacciones de reducción. Una de las reacciones que ocurren durante este proceso es la síntesis de malonilcoenzima A, que se produce a partir de acetilcoenzima A y bicarbonato. Y al igual que ocurre en otros pasos de las rutas de biosíntesis, esta reacción es tan exergónica que resulta prácticamente irreversible. En esta, se requiere una activación similar que en la síntesis, pero aquí el transportador es diferente. Se trata de una proteína pequeña denominada proteína transportadora del acilo, o ACP, que interviene en la síntesis de ácidos grasos a través de las acciones de la malonilcoenzima A ACP transacilasa y de la acetilcoenzima A ACP transacilasa. En las reacciones 2 y 3 de las primeras 3 reacciones de cada ciclo de adición de la síntesis de los ácidos grasos, el grupo acilo se transfiere de la acilcoenzima A la ACP, dado que los enlaces de energía elevada en la acetilcoenzima A y en las acil-ACP son idénticas. Estas reacciones son fácilmente reversibles. La ACP interviene en la síntesis de ácidos grasos a través de las acciones de la malonilcoenzima A ACP transacilasa y de la acetilcoenzima A ACP transacilasa. En ambos casos, el grupo acilo se transfiere desde la acilcoenzima A la ACP. Y aunque la malonil transacilasa es muy específica, la acetil transacilasa puede reaccionar en cierto grado con otros sustratos acilcoenzima A. De hecho, esta es la forma de inicio de la síntesis de los ácidos grasos de cadena impar, con la propionilcoenzima A como sustrato en lugar de la acetilcoenzima A. Lo siguiente es que la malonil ACP pasa a palmitato. Como lo he mencionado antes, la cadena de ácido graso se construye mediante las adiciones sucesivas de 2 unidades de carbono. Cada ciclo de adición consiste en 7 reacciones que se inician con la acetilcarboxilasa.
La ruta de reacción es idéntica en todos los organismos conocidos, pero la química proteica que interviene en ella es variable. En los animales y eucariotas inferiores, todas las actividades están asociadas en un complejo multienzimático, muy estructurado que se denomina ácido graso sintasa. Las primeras tres reacciones son la acetilcoenzima A carboxilasa, la malonilcoenzima A ACP transacilasa y la acetilcoenzima A ACP transacilasa. Como ya se mencionó, el ciclo de síntesis ocurre mediante una condensación, reducción, deshidratación y una nueva reducción. Al ser una ruta biosintética, se requiere de energía, la cual proviene del ATP, como equivalentes reductores en forma de NADPH. En la imagen, el primer ciclo de 4 reacciones genera butril ACP, que reacciona con un segundo mol de malonil ACP, que da lugar a un segundo ciclo de adición de 2 carbonos. Un total de 7 ciclos de este tipo generan palmitoil ACP y la hidrólisis de este producto libera palmitato. Y es así como sucede la biosíntesis de palmitato a partir de acetilcoenzima A. Elongación de las cadenas de los ácidos grasos. Dado que la acción de la ácido-grasa sintasa da lugar fundamentalmente a palmitato, debemos considerar los procesos que conducen del palmitato a las variaciones que se observan en los ácidos grasos en cuanto a la longitud de la cadena y el grado de insaturación. En las células eucariotas, la elongación se produce tanto en las mitocondrias como en el retículo endoplásmico. Este último, denominado sistema microsómico, tiene una actividad mucho mayor. Es similar a la secuencia de la ácido-graso-sintasa que conduce a palmitato, pero con la intervención de derivados acilcoenzima A y enzimas separadas. La primera reacción es una condensación entre la malonilcoenzima A y un sustrato acilcoenzima A de cadena larga. La beta-cetoacilcoenzima A resultante experimenta una reducción dependiente de NADPH, una deshidratación de la hidroxiacilcoenzima A resultante y una reducción dependiente de NADPH para dar un acilcoenzima A saturada 2 carbonos más larga que el sustrato original. Desaturación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos monoinsaturados más frecuentes en los lípidos de los animales son el ácido oleico y el ácido palmitoleico. Estos compuestos se sintetizan a partir de estearato y palmitato respectivamente mediante un sistema microsómico denominado acilcoenzima desaturasa. La reacción global para la desaturación de la estearoilcoenzima A es la que se muestra en pantalla. Sistema de desaturación de los ácidos grasos. Las células de los mamíferos contienen desaturasas 5 y 6. Las actividades de estas enzimas están sujetas a un control hormonal complejo. Las 3 actividades son potenciadas por la insulina, mientras que otras hormonas tienen efectos diferenciales, como la activación de una desaturasa y la inhibición de las demás. Los mamíferos no son capaces de introducir dobles enlaces más allá de 9 en la cadena de ácido graso. En consecuencia, no pueden sintetizar los ácidos linoleicos. Estos se denominan ácidos grasos esenciales, ya que son componentes lipídicos esenciales que han de suministrarse en el alimento. Tras la ingestión en los mamíferos, pasan a ser a su vez sustratos de posteriores reacciones de desaturación y elongación.
5.2.6 Regulación. La biosíntesis de los ácidos grasos se controla en gran medida mediante mecanismos hormonales. Gran parte de la síntesis de los ácidos grasos de los animales tiene lugar en el tejido adiposo, que es donde la grasa se almacena para su liberación y transporte a otros tejidos, con el objetivo de satisfacer sus necesidades energéticas. En la imagen que se muestra en la presentación se resumen los principales efectos de la regulación de la síntesis de los ácidos grasos en las células de los animales. Como se puede observar, la insulina actúa de diversas formas para estimular la síntesis de los ácidos grasos. Uno de sus efectos consiste en estimular la entrada de glucosa en las células. Este efecto aumenta el flujo a través de la glucólisis y la reacción de la piruvato deshidrogenasa, que es la que proporciona acetil-CoA para la síntesis de los ácidos grasos. La insulina activa también el complejo piruvato deshidrogenasa mediante la estimulación de su desfosforilación a la forma activa. 5.3 Triacilgliceroles. Los triacilgliceroles, grasas o grasas neutras, son depósitos muy concentrados de energía metabólica que se hallan en forma reducida y anhidra. Son acilgliceroles con 3 moléculas de ácido graso que generalmente son de cadena larga, que pueden ser iguales o diferentes. También se habla de triacilgliceroles simples cuando hay el mismo ácido graso en las 3 posiciones del glicerol, pero la mayoría son triacilgliceroles mixtos con al menos 2 ácidos grasos diferentes. Las propiedades de estos van a depender del tipo de ácido graso que contengan. Los triacilgliceroles son los principales contribuyentes de la grasa corporal de los seres humanos y otros animales, así como la grasa vegetal. La mayor parte de las grasas y aceites de origen tanto animal, como es la mantequilla, el sebo, la manteca, como vegetal, que ejemplos de estos es el aceite de oliva, de maíz, girasol, palma, coco, entre otros, están formados casi exclusivamente por estos llamados triacilgliceroles. Después de la ingesta de alimentos, el organismo digiere las grasas de los alimentos y libera triacilgliceroles a la sangre. Estos son transportados a todo el organismo para dar energía o para ser almacenados como grasa. Es importante mencionar que son transportados por las lipoproteínas, principalmente a los músculos, donde sus ácidos grasos son usados como fuente energética, y al tejido adiposo, donde los adipocitos son reensamblados y almacenados para su uso posterior. Un exceso de este tipo de grasa puede contribuir al endurecimiento y el estrechamiento de las arterias, y enfermedades como la diabetes, la obesidad, la insuficiencia renal o el alcoholismo pueden causar un aumento de triacilgliceroles. Los niveles normales de triacilgliceroles se encuentran por debajo de 150 y los niveles superiores a 200 ya son considerados elevados. Estos se miden con el colesterol como parte de un análisis de sangre. 5.3.1 Digestión y absorción. La mayor parte de las grasas alimentarias se suministran en forma de triacilgliceroles que se deben hidrolizar para dar ácidos grasos y monoacilglicéridos antes de ser absorbidos. En los niños y en adultos, la digestión de las grasas se produce de forma eficaz y casi completa en el intestino delgado, mientras que en los recién nacidos la secreción pancreática de lipasa es baja. En los bebés la digestión de las grasas mejora gracias a las lipasas agregadas por las glándulas de la lengua y una lipasa que se encuentra presente en la leche materna. El estómago interviene en el proceso de digestión de las grasas debido a su acción agitadora que ayuda a crear emulsiones. Las grasas que entran en el intestino se mezclan con la bilis y posteriormente se emulsionan. La emulsión es entonces tratada por las lipasas segregadas por el páncreas. La lipasa pancreática cataliza la hidrólisis de los ácidos grasos en las posiciones 1 y 3, generando monoacilglicéridos. Los fosfolípidos son hidrolizados por la fosfolipasa A2 y los principales productos son lisofosfolípidos y ácidos grasos libres.
Los ésteres del colesterol son hidrolizados por la hidrolasa de ésteres de colesterol pancreática. Los ácidos grasos libres y los monoglicéridos son absorbidos por los enterocitos de la pared intestinal. En general, los ácidos grasos con longitudes de cadena inferiores a 14 átomos de carbono, entran directamente en el sistema de la vena porta y son transportados hacia el hígado. Los ácidos grasos con 14 o más átomos de carbono se vuelven a esterificar dentro del enterocito y entran en circulación a través de la ruta linfática en forma de kilomicrones. Las vitaminas liposolubles como la A, D, E, etc. y el colesterol son liberados directamente en el hígado como una parte de los restos de los kilomicrones. 5.3.2 Transporte. Lipoproteínas. Las lipoproteínas son complejos macromoleculares constituidos por diversas proteínas y distintos lípidos que transportan masivamente las grasas por todo el organismo, unidos por enlaces covalentes. Son esféricas, hidrosolubles, formadas por un núcleo de lípidos apolares, es decir, colesterol esterificado y triglicéridos cubiertos con una capa externa polar de 2 nanómetros, formada a su vez por apoproteínas, fosfolípidos y colesterol libre. Muchas enzimas, antígenos y toxinas son lipoproteínas. Los siguientes son los tipos de lipoproteínas y sus características principales. Kilomicrones. Estas lipoproteínas se sintetizan en el intestino y son responsables del transporte de triglicéridos en el aparato gastrointestinal a otras partes de la carrocería, tales como el hígado, el tejido esquelético y el tejido adiposo. Son las lipoproteínas más grandes con un diámetro superior a los 100 nanómetros. Flotan a una densidad menor de 0.95 gramos sobre mililitros. En un individuo sano se compone del triglicerol del aproximadamente 84%, 7% de fosfolípidos y de la proteína menos de 2%. Lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Son sintetizadas y secretadas por el hígado. Tienen la función de transportar los triglicéridos de síntesis endógena que son secretados a la circulación, impidiendo así la esteatosis hepática, además de distribuir ácidos grasos a diferentes tejidos que lo requieren. Las lipoproteínas de muy baja densidad tienen una densidad de entre 0.95 y 1.006 gramos sobre mililitros y alcances en diámetro a partir del 30 a 100 nanómetros. La porción lipídica de estas lipoproteínas contiene 60% de triglicéridos, 20% de colesterol y el resto son fosfolípidos. Lipoproteínas de densidad intermedia. Son el producto del catabolismo parcial de las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas son más pequeñas, pues tienen un diámetro de entre 25 a 30 nanómetros. Tienen una densidad comprendida de entre 1.006 y 1.019 gramos sobre mililitros. Las IDL tienen aproximadamente igual proporción tanto de colesterol como de triglicérido, y su contenido apoproteico consiste en apos B100 y E. Lipoproteínas de baja densidad. La degradación final de la IDL en plasma origina una lipoproteína más pequeña, aproximadamente de 20 nanómetros, muy rica en colesterol esterificado. En un individuo sano se compone de la proteína aproximadamente 25%, 21% de fosfolípido y del 4% triacilglicerol. Sus densidades van de 1.019 a 1.063 gramos sobre mililitro. Lipoproteínas de alta densidad. Las lipoproteínas de alta densidad tienen diferentes orígenes, pueden provenir de la síntesis hepática, intestinal o resultar del catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos en la circulación plasmática. La función de las HDL es vehiculizar el colesterol desde los tejidos periféricos hacia el hígado para su reciclaje o catabolismo en ácidos biliares. Tiene una densidad de entre 1.063 a 1.21 gramos sobre mililitro.
Tiene un diámetro de 8 a 12 nanómetros y prácticamente el 50% de la partícula son apoproteínas. Principalmente son A1 y A2, aunque también puede transportar APO, AV, C1, C2, C3 y algunas HDL también ApoE. 5.3.3 Movilización de la grasa almacenada, lipólisis. La lipólisis es el proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácidos grasos y glicerol para cubrir las necesidades energéticas. La lipólisis es el conjunto de reacciones bioquímicas inversas a la lipogénesis. También se le es llamada movilización de las grasas o hidrólisis de triacilglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Es estimulada por diferentes hormonas catabólicas como el glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el citrosol a través de un sistema de transducción de señales. La insulina disminuye la lipólisis. Los productos finales de la lipólisis es el agua, el gas carbónico y energía, como se muestra en la siguiente reacción. 5.3.4 Biosíntesis. La síntesis de triglicéridos tiene lugar en el retículo endoplasmático de casi todas las células del organismo, pero es en el hígado en particular, en sus células parenquimatosas, los hepatocitos y en el tejido adiposo, donde este proceso es más activo y de mayor relevancia metabólica. En el hígado, la síntesis de triglicéridos está normalmente conectada a la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad y no se considera un sitio de almacenamiento fisiológico de lípidos. La biosíntesis de triglicéridos comprende de varias reacciones. Activación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son activados, es decir, convertidos en acil-CoA grasos por conversión en sus ésteres en la coenzima A según la reacción que se muestra en la presentación. Ensamblaje de triglicéridos. La síntesis de triglicéridos consiste en la acilación sucesiva del esqueleto del glicerol trifosfato en sus 3 átomos de carbono. Buenas tardes, mi nombre es Yailin Bracamontes y a continuación les presento el tema de metabolismo de lípidos de membrana. Primeramente, un breve recordatorio del concepto de lípidos, el cual es una sustancia orgánica insoluble en agua que se encuentra en el tejido adiposo y en otras partes del cuerpo de los animales, así como en vegetales, especialmente en semillas de ciertas plantas. Están constituidos por una mezcla de ácidos grasos y ésteres de glicerina y sirve como reserva de energía. Algunos ejemplos de lípidos son aceites, ceras, vitaminas A, D, E y K, las hormonas y la mayor parte de la membrana celular. La característica arquitectónica central de las membranas biológicas es su doble capa lipídica, como lo podemos observar en la imagen en el cual se describe el modelo del mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1975. Ellos afirmaban que la membrana está formada por una bicapa fluida de lípidos en la que flotan proteínas. Esta constituye una barrera al paso de moléculas polares y iones. Los lípidos de las membranas son anfipáticos. Esto quiere decir que tienen una parte hidrofóbica y otra hidrofílica. Esto significa que tienen gusto o rechazo por el agua. La orientación de sus regiones hidrofóbicas e hidrofílicas dirige su empaquetamiento hacia la formación de bicapas membranosas. Otra característica importante de los lípidos de membrana es que presentan una fuerte asimetría. Existen dos tipos de asimetría, una en la proporción de los fosfolípidos entre la bicapa lipídica y otra entre diferentes regiones de la membrana. Los lípidos de membrana confieren a la membrana plasmática un alto dinamismo mediante su movilidad, su fluidez y su asimetría. A continuación hablaremos del metabolismo de fosfoglicéridos. Estos son moléculas lipídicas del grupo de los fosfolípidos. Están compuestos por ácido fosfatídico, una molécula compleja compuesta por glicerol
en el que se han esterificado 2 ácidos grasos y un grupo fosfato, que a su vez el grupo fosfato se une a un alcohol o a un aminoalcohol. Si observamos en la imagen número 3, se muestra la estructura de los fosfoglicéridos y su ubicación en la bicapa lipídica. Los puntos rojos corresponden a la cabeza hidrofílica, que se encuentra de manera externa en contacto con el líquido extra e intracelular. Posteriormente, la degradación de los fosfolípidos corre a cargo de las fosfolipasas, las cuales son una clase de enzimas que hidrolizan los enlaces éster presentes en los fosfolípidos. Tienen lugar de forma continua en todos los tejidos del organismo. Estas fosfolipasas se clasifican según su especificidad, es decir, según el ácido graso que liberen. Se clasifican en fosfolipasas A1, A2, C y D. Las fosfolipasas están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Se localizan tanto en el jugo intestinal como en las secreciones bacterianas o en los venenos, actuando como enzimas digestivas. Como metabolito intermedio utilizan la molécula de ácido fosfatídico, al igual que los triacilgliceroles. Para la síntesis de los fosfoglicéridos se une un nucleótido activado, CTP, formando un intermediario CDP-diacilglicerol. La hidrólisis del pirofosfato, que se abrevia PPI, favorece la reacción hacia la derecha. Metabolismo de esfingolípidos. Los esfingolípidos son lípidos complejos que derivan del aminoalcohol insaturado de 18 carbonos esfingosina. Son una clase importante de lípidos de las membranas celulares de animales y vegetales y son los más abundantes en los tejidos de los organismos complejos. El más simple de los esfingolípidos es la ceramida, la cual funciona como molécula clave en la señalización celular y como precursora de esfingolípidos más complejos. Contrariamente con lo que ocurre con los esfingolípidos más complejos que contienen regiones hidrofóbicas, tales como fosfato, en el caso de la esfingosina 1-fosfato, y en la ceramida 1-fosfato, fosforicolina, en la esfingomielina y residuos de azúcares en los glicoesfingolípidos. La ceramida tiene una región hidrofílica mínima constituida por 2 grupos hidroxilo, siendo por lo tanto una molécula altamente hidrofóbica. Existen 2 rutas de entrada a la vía de los esfingolípidos y ambas convergen en la formación de ceramida, la cual hace a esta molécula clave en la generación de otros esfingolípidos bioactivos. Metabolismo de esteroides. La biosíntesis de esteroides es una vía metabólica que produce esteroides anabólicos a partir de precursores simples. Además, el metabolismo de los esteroides en los seres humanos es el objetivo de los medicamentos para bajar el colesterol, como las estatinas. En los seres humanos y otros animales, la biosíntesis de esteroides sigue la vía del mevalonato, que utiliza acetilcoenzima A como bloques de construcción para formar pirofosfato dimetilado y pirofosfato isopentil. En los pasos subsiguientes, el pirofosfato dimetilado y pirofosfato isopentil se unen para formar pirofosfato de geranilo, que a su vez se utiliza para sintetizar el lanosterol de esteroides. Biosíntesis de colesterol. El colesterol es un lípido isoprenoide del grupo de los esteroides, subclase esteroles, que desempeña un papel de gran importancia en la estructura de la membrana celular. La biosíntesis de colesterol ocurre en prácticamente todos los tejidos, pero es mucho más intensa en el hígado y en órganos productores de hormonas esteroides, como la corteza de las glándulas suprarrenales en los riñones y también en las gónadas. A continuación, de la imagen 8, explicaré la ruta de síntesis del colesterol. El colesterol se sintetiza a partir de acetilcoenzima A, pasando por unos intermediarios.
La primera reacción es la síntesis del colesterol. Es la condensación de 2-acetilcoenzima A por medio de la tiolasa para formar acetoacetilcoenzima A. En la segunda reacción, el acetoacetilcoenzima A se condensa de nuevo con otra acetilcoenzima A para formar beta-hidroximetilcoenzima A, el cual se abrevia HMG coenzima A. En la tercera reacción, el HMG coenzima A es reducido con la ayuda de NADPH y la enzima HMG coenzima A reductasa, que a su vez esta es la enzima clave para la síntesis de colesterol. Esta enzima es inhibida por un grupo de medicamentos conocidos como estatinas, el mevalonato por una serie de reacciones y con ayuda de ATP es descarboxilado en su carbono 1 y después se convierte en las unidades de isopreno activadas, las cuales son isopentenil pirofosfato y dimetilalil pirofosfato, que realmente son isómeros. Y esas dos moléculas son las que comandan la síntesis de colesterol. Por una serie de reacciones se da la unión de 6 unidades de isopreno activadas, las cuales dan origen al escualeno, que posee 30 carbonos, y el escualeno puede reacomodarse y quedar con una exposición espacial que se asemeja al D de los anillos del colesterol. Finalmente, por una serie de reacciones que incluyen descarboxilaciones y reducciones con ayuda del NADPH, el escualeno llega a ser colesterol. El colesterol es sintetizado por enzimas del retículo endoplasmático liso y del citoplasma soluble. Las principales materias primas necesarias para la síntesis de colesterol son acetilcoenzima A, cuyos grupos acetilos proveen todos los carbonos del colesterol, ATP como fuente de energía, NADPH como proveedor de los equivalentes de reducción necesarios para el proceso de síntesis. La síntesis del colesterol es un complejo proceso que puede dividirse en varias etapas para su estudio. El número 1 es síntesis de mevalonato, número 2, conversión de mevalonato en unidades activas de isopreno, número 3, formación de escualeno por condensación de unidades de isopreno activo, y número 4, ciclización de escualeno y transformación en colesterol. Transporte y utilización. El colesterol se transporta en el plasma predominante como ésteres del colesterol asociados a las lipoproteínas. El colesterol de la dieta se transporta desde el intestino delgado al hígado dentro de los kilomicrones. El colesterol sintetizado por el hígado, así como también el colesterol de la dieta que se encuentra en exceso en el hígado, se transportan en el suero sanguíneo dentro de las lipoproteínas de baja densidad, llamadas LDL, por sus siglas en inglés, y es lo que conocemos como colesterol malo. El transporte inverso del colesterol permite que el colesterol periférico sea devuelto al hígado por las lipoproteínas de alta densidad, que se abrevian HDL por sus siglas en inglés, y es el que conocemos como colesterol bueno. En última instancia, el colesterol se excreta en la bilis como colesterol libre o como sales biliares después de la conversión de ácidos biliares en el hígado. Ácidos biliares. Los ácidos biliares son compuestos de 24 carbonos dihidroxilados o trihidroxilados que derivan del colesterol, por lo tanto son esteroides, una clase de lípidos insaponificables. Además, estos ácidos son derivados estructurales del ácido cólico, que se caracteriza por tener en el carbono 17 una cadena alifática ramificada de 5 átomos de carbono,
las cuales componen la bilis y son necesarios para la absorción de las vitaminas liposolubles. Hormonas esteroidales. Una hormona esteroidal es un esteroide que actúa como una hormona. Las hormonas esteroidales pueden ser agrupadas en 5 grupos por el receptor al que se unen. Estos son glucocorticoides, mineralcorticoides, andrógenos, estrógenos y progestágenos. Los derivados de la vitamina D son un sexto sistema hormonal estrechamente relacionado con receptores homólogos. Estos a su vez ayudan en el control del metabolismo, de la inflamación, de funciones inmunológicas, equilibrio de sal y agua, desarrollo y características sexuales y la capacidad de resistir enfermedades y lesiones.